Imagínense en el Aeropuerto Internacional de Denver, donde cientos de pasajeros van tranquilamente a lo suyo, pero en esta mañana en particular, algo interrumpe a todo el mundo. En la puerta B-52, un sargento mayor condecorado del ejército está solo, con lágrimas corriendo por su rostro mientras se prepara para embarcar. El anuncio del embarque prioritario resuena en la terminal cuando, de repente, un grito desesperado atraviesa la multitud. ¡No dejen que embarque! ¡Por favor, deténganlo! Todo el aeropuerto se queda en silencio. ¿Quién intentaría impedir que un soldado llegara a su destino? ¿Y por qué? Pues bien, esta historia les mostrará cómo un simple gesto lo cambió todo. El sol de la mañana se filtraba a través de los inmensos ventanales del Aeropuerto Internacional de Denver, proyectando largas sombras sobre la puerta B-52. En medio del ajetreo habitual de los viajeros apresurándose hacia sus destinos, el sargento mayor James Cooper destacaba no por su impecable uniforme militar, sino por las lágrimas que rodaban incesantemente por sus mejillas, a pesar de sus discretos intentos de enjugarlas. No se suponía que fuera a ser así hoy. Justo hoy. James Cooper era un hombre que había enfrentado el peligro en 3 despliegues de combate. Sus compañeros de armas lo conocían como Cooper el de acero, el tipo de líder que nunca flaquea, que nunca muestra debilidad. Pero hoy, algo había roto esa coraza de acero. María Delgado, la agente de embarque que llevaba 12 años trabajando en el Aeropuerto Internacional de Denver, no pudo evitar fijarse en él. Había visto a miles de militares pasar por su puerta, jóvenes reclutas orgullosos camino del entrenamiento básico, veteranos curtidos en combate volviendo a casa y todo lo demás. Pero había algo diferente en este soldado. Estaba solo. Normalmente, los militares que viajaban en avión estaban rodeados de su familia. Había despedidas con lágrimas, largos abrazos, últimos saludos con la mano, y promesas de llamar en cuanto aterrizaran. Pero el sargento mayor Cooper no tenía a nadie, solo su petate, su billete para Fort Bragg, y lo que parecía el peso del mundo sobre sus hombros. El embarque prioritario para el personal militar en servicio activo comenzará en breve en la puerta B-52, anunció María por megafonía, con la mirada fija en el soldado solitario. Mientras Cooper se acercaba, María lo vio sacar algo del bolsillo, una fotografía. Incluso desde su posición, podía ver que estaba desgastada en los bordes, como si la hubieran manipulado innumerables veces. Los hombros del soldado se tensaron cuando la miró, y luego la guardó rápidamente. ¿Pero qué contenía esa fotografía? ¿Y por qué parecía causarle tanto dolor? La historia de James Cooper no se limita a hoy. Para entender por qué este soldado condecorado estaba solo en un aeropuerto, luchando contra las lágrimas, tenemos que retroceder en el tiempo. Volver a donde todo comenzó. 15 años antes, un joven James Cooper acababa de terminar su primera misión en el extranjero. Estaba celebrando su regreso en un restaurante local cuando, literalmente, se topó con Karen Mitchell, una enfermera pediátrica que cambiaría su vida para siempre. Ella llevaba una bandeja de cafés, y digamos que su uniforme necesitó una buena limpieza en seco después de ese encuentro. Pero en lugar de enfadarse, James quedó cautivado por la forma en que Karen se disculpaba sin cesar, sus ojos verdes abiertos de par en par por la preocupación, sus manos temblando mientras intentaba limpiar el desastre. La invitó a salir enseguida, a pesar de las manchas de café. Un año después, se casaron, y en su primer aniversario, Karen le regaló a James algo que se convertiría en su posesión más preciada, una brújula de latón con sus iniciales grabadas en la parte de atrás. «Para que siempre puedas encontrar el camino de vuelta a mí», le dijo. Esa brújula lo acompañó en todos sus despliegues, a través de tiroteos y tormentas de arena, noches solitarias y misiones peligrosas, era su vínculo con el hogar, con Karen, y más tarde, con su hija Emily. Emily llegó a sus vidas como un rayo de sol, iluminando cada habitación en la que entraba. Tenía los ojos verdes de su madre y la determinación de su padre. Desde sus primeros pasos, era la sombra de su padre, queriendo ser como su valiente papá. Pero la vida tiene una forma de cambiar de rumbo cuando menos te lo esperas. Hace 2 años, Karen empezó a tener dolores de cabeza, migrañas terribles. Al principio, los médicos dijeron que era estrés, luego migrañas. Cuando por fin encontraron la verdadera causa, ya era demasiado tarde. El cáncer se había extendido demasiado rápido.
Cooper había enfrentado los disparos enemigos sin inmutarse, pero ver a su mujer apagarse destruyó algo en él. La última semana de vida de Karen, ella le hizo prometer dos cosas: no faltar nunca al cumpleaños de Emily, y seguir siendo el padre que su hija necesitaba. Había conseguido mantener sus dos promesas, hasta ahora. La orden de traslado llegó de repente. No había flexibilidad en la fecha, ninguna posibilidad de retraso. Tenía que presentarse en Fort Bragg inmediatamente, el día del 8º cumpleaños de Emily. Su primer cumpleaños sin su madre. Cooper había intentado todo para cambiar la fecha. Había usado todos sus contactos, hablado con todos los oficiales superiores que conocía. Pero una orden es una orden. Las necesidades del ejército son lo primero. Eso es lo que siempre había creído, lo que siempre les había enseñado a sus soldados. Pero de pie en la puerta B-52, esa convicción sonaba hueca. Esa mañana había sido la más difícil. Emily aún dormía cuando se fue, acurrucada en su cama con el pingüino de peluche que Karen le había regalado la Navidad pasada. Había besado su frente suavemente, sin querer despertarla, sin querer ver la decepción en sus ojos verdes, tan parecidos a los de su madre. Su hermana Sara se encargaría de la fiesta de cumpleaños que habían planeado. Habría una tarta, regalos, los amigos de Emily del colegio. Todo lo que una niña debería tener para su cumpleaños. Todo menos a su padre. Mientras Cooper estaba de pie en la puerta de embarque, sus pensamientos volaron hacia la brújula que estaba en la cómoda de su casa. La había dejado a propósito, pensando que quizás Emily querría tenerla mientras él no estaba. Era el único recuerdo de Karen que les quedaba, de verdad, lo único que había estado con ellos a través de todo. Embarque inmediato para todo el personal militar en servicio activo. La voz de María resonó de nuevo por los altavoces. Cooper respiró hondo y cogió su bolsa de viaje. Fue entonces cuando lo oyó, el grito desesperado que lo cambiaría todo. ¡Espere! ¡No deje que embarque! ¡Por favor, deténganlo! La voz resonó por la terminal, haciendo que la gente girara la cabeza e interrumpiendo las conversaciones. ¿Quién intentaría impedir que un soldado subiera a su avión? ¿Y por qué? A través de la multitud, se oyeron pasos apresurados, gente que exclamaba sorprendida mientras alguien los empujaba. Cooper se giró hacia el ruido, su entrenamiento militar tomando el control, evaluando las posibles amenazas, pero lo que vio casi lo deja de rodillas. Allí estaba Emily, sus trenzas negras ondeando tras ella mientras corría, esquivando a los pasajeros sorprendidos. Su tía Sara estaba varios metros por detrás, intentando seguirla, disculpándose con la gente a la que Emily adelantaba corriendo. Toda la zona de embarque se quedó en silencio. Los demás pasajeros se apartaron, creando un camino para la niña desesperada que corría a contrarreloj para alcanzar a su padre. ¡Papá, espera!, gritó Emily de nuevo sin aliento. ¡No puedes irte todavía! ¡Lo prometiste! Esas palabras golpearon a Cooper como un puñetazo. Cada paso que su hija daba hacia él era a la vez una bendición y una maldición. Una bendición porque, Dios, cómo deseaba abrazarla una vez más. Una maldición porque decirle adiós de nuevo sería aún más difícil. Pero cuando Emily finalmente lo alcanzó, con su pequeño pecho jadeando por la carrera, sucedió algo inesperado. No estaba intentando impedir que se fuera, no realmente. En lugar de eso, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta violeta favorita, la que Karen le había comprado la primavera pasada. Lo que sacó dejó a Cooper sin aliento. Allí, en su pequeña mano, estaba su brújula de latón. La misma brújula que lo había guiado durante 3 misiones. La misma brújula que Karen le había regalado para su primer aniversario. La misma brújula que había dejado esa mañana, pensando que reconfortaría a Emily mientras él no estaba. «Te olvidaste esto, papá», dijo Emily suavemente, su voz resonando en la silenciosa terminal. «Mamá siempre decía que te ayudaría a encontrar el camino de vuelta. Tú la necesitas más que yo». La simple sabiduría de esas palabras, dichas con voz infantil pero con el peso del amor de su madre, hizo que algo se removiera en el corazón de Cooper. Y en ese momento, algo extraordinario comenzó a suceder. Uno a uno, los pasajeros y el personal del aeropuerto que habían presenciado la escena comenzaron a moverse. Una mujer de la pastelería del aeropuerto desapareció, para volver unos minutos después con una magdalena de chocolate, el sabor favorito de Emily, como había anunciado con orgullo mientras corría por la terminal. Alguien encontró una vela. Otro pasajero tenía un mechero. Antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando, la puerta B-52 se había transformado en una fiesta de cumpleaños improvisada,
Los desconocidos se convirtieron en invitados, uniéndose a una interpretación un poco vacilante pero sincera del cumpleaños feliz. El rostro de Emily irradiaba felicidad mientras soplaba la vela, pidiendo un deseo que solo le susurró a su padre. María Delgado, observando desde su puesto en el mostrador de la puerta de embarque, hizo tranquilamente algunas llamadas. 20 minutos más tarde, se acercó a Cooper con una sonrisa. «Sargento jefe», dijo, «he hablado con la aerolínea. Podemos ponerle en un vuelo más tarde. Un vuelo que sale después de la fiesta de cumpleaños de su hija». El alivio y la gratitud en el rostro de Cooper decían más de lo que las palabras jamás podrían expresar. Mientras padre e hija estaban sentados juntos en la puerta B-52, compartiendo una magdalena y hablando de la fiesta que aún tendría lugar en casa, Cooper sostenía la brújula en su mano. Su peso familiar era diferente ahora, más cargado de significado. Karen había tenido razón desde el principio. La brújula no solo servía para encontrar el camino de vuelta, servía para recordar dónde estaba realmente su hogar. A veces, se necesitaba la sabiduría de una niña de 8 años para recordárselo. En los años siguientes, la historia de lo que sucedió en la puerta B-52 fue contada y recontada por el personal del aeropuerto. Hablaban de la niña que había corrido por la terminal para entregar una brújula, del soldado que casi incumple una promesa, de cómo un grupo de desconocidos se unió para asegurarse de que, aunque el deber llamara, el 8º cumpleaños de una niña pequeña fuera inolvidable. Pero sobre todo, contaban cómo una simple brújula de latón, llevada a través de zonas de guerra y guardada con cariño en tiempos de paz, se había convertido en algo más. Se había convertido en el símbolo de una promesa cumplida, de un amor que trascendía la pérdida y del vínculo inquebrantable entre un padre y su hija. Mientras Cooper y Emily salían del aeropuerto esa tarde, camino a casa para su verdadera fiesta de cumpleaños, la brújula descansaba segura en su bolsillo. Su aguja apuntaba al norte, pero su corazón, como el de Cooper, siempre apuntaba a casa.